El telescopio James Webb acaba de apuntar a un planeta a 120 años luz y ha detectado una molécula que aquí en la Tierra prácticamente solo es producida por seres vivos. Podríamos estar hablando, sin exagerar, del descubrimiento más importante de la historia. Una firma química que parece gritar: hay biología en otro mundo. Pero entonces, ¿por qué la NASA está pisando el freno? ¿Por qué mientras algunos titulares anuncian un hallazgo increíble, la propia agencia espacial nos pide calma? La respuesta es casi tan fascinante como el descubrimiento mismo. ¿Es simple prudencia científica, o hay algo más que no nos están contando? Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar este misterio cósmico, y la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Para entender lo que está en juego, primero tenemos que viajar. A unos 120 años luz, en la constelación de Leo, hay una estrella enana roja llamada K218, y orbitando esa estrella tenemos a nuestro protagonista, el exoplaneta K218b. Pero ojo, este no es un planeta cualquiera. K218b es lo que se conoce como un mundo iceano, una especie de supertierra. Es unas 8,6 veces más masivo que nuestro planeta y tiene un radio 2,6 veces mayor. Lo que lo hace tan especial es dónde está ubicado. Justo en la zona habitable de su estrella. Piensa en la zona habitable como el punto perfecto de una fogata. No estás tan cerca como para quemarte, ni tan lejos como para congelarte. Estás en el lugar preciso donde el agua líquida, ese ingrediente que creemos esencial para la vida, podría existir. Los datos sugieren que K218b podría ser un mundo oceánico cubierto por completo por un océano profundo bajo una densa atmósfera de hidrógeno. Durante años, K218b fue solo un punto de interés más en una lista de miles. Pero todo cambió con la llegada del telescopio espacial James Webb. Esta maravilla tecnológica nos permite no solo encontrar planetas, sino espiar sus atmósferas para leer los secretos que guardan. Y lo que el Webb leyó en K218b fue lo que desató toda esta polémica. ¿Cómo se lee la atmósfera de un planeta a 1 cuatrillón de kilómetros? Se usa una técnica genial llamada espectroscopia de tránsito. Cuando K218b pasa frente a su estrella, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta. Cada gas en esa atmósfera absorbe la luz de una forma distinta, dejando una especie de huella dactilar química. Al analizar esas huellas, podemos saber de qué está hecha. Un equipo de la Universidad de Cambridge apuntó el Webb hacia K218b. Los primeros resultados ya eran prometedores. Encontraron metano y dióxido de carbono. En un mundo con un posible océano, encontrar moléculas de carbono ya es una pista enorme. Pero había algo más. Una señal muy débil, casi perdida en el ruido de los datos, pero que estaba ahí. Tras un análisis minucioso, el equipo sugirió que esa señal podría corresponder a una molécula llamada sulfuro de dimetilo o DMS. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En la Tierra, la inmensa mayoría del DMS que conocemos es producido por la vida, concretamente por el fitoplancton en los océanos. Ese olor característico a mar se debe, en gran parte, a esta molécula. Por eso, encontrar una posible señal de DMS en K218b es encontrar una biofirma potencial. Es una de las pistas más tentadoras que hemos tenido de que procesos biológicos podrían estar ocurriendo en otro mundo. No es una nave espacial. Es una huella química que, en nuestro planeta, tiene un origen casi inconfundible: la vida. Entonces, si la evidencia es tan sugerente, hemos encontrado vida extraterrestre. Aquí es donde la NASA y la ciencia en general ponen el pie en el freno. La respuesta oficial y la más responsable es todavía no. Y esto no es negar el hallazgo, sino evitar una conclusión precipitada. La propia NASA fue súper cuidadosa al comunicar esto. Confirmaron las moléculas de carbono, pero calificaron la detección de DMS como posible o no confirmada. ¿Por qué? Porque en la ciencia hay una regla de oro. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Los científicos son escépticos por naturaleza. Es su trabajo, y ante algo así surgen preguntas clave. Primero, la señal de DMS es muy débil. Estadísticamente es interesante, pero no es una detección definitiva. Se necesitan muchas más horas de observación con el Webb para estar seguros de que la señal es real y que de verdad es DMS. Y segundo, el punto más importante,
Estamos 100% seguros de que el DMS solo puede ser producido por la vida. En cualquier parte del universo, conocemos cómo funciona en la Tierra, pero K218b es un mundo alienígena, con condiciones químicas y físicas radicalmente diferentes. ¿Podría existir algún proceso geológico o químico que aún no conocemos, capaz de crear DMS sin necesidad de biología en ese entorno? Es una posibilidad que no se puede descartar. Así que la postura de la NASA no es una negación para ocultar algo. Es un acto de rigor científico. Es la voz de la razón diciendo: esto es fascinante, es la mejor pista que tenemos. Ahora nuestro deber es intentar refutarla, y solo si la idea sobrevive a todos nuestros ataques, podremos empezar a pensar que es real. Como era de esperar, esta cautela ha generado un debate intenso. Por un lado, la emoción de un descubrimiento que lo cambiaría todo. Por otro, la marcha lenta y metódica de la ciencia. La cosa se complica aún más. Algunos científicos señalan que se ha detectado DMS en otros lugares, como en el interior de cometas, lo que podría quitarle su estatus de biofirma exclusiva. Si un cometa con DMS chocara contra un planeta, podría dejar esa molécula en su atmósfera sin que la vida tenga nada que ver. Además, interpretar estos datos es increíblemente complejo y se basa en modelos informáticos. Si los modelos no son perfectos, o hay algo en la atmósfera de K218b que no contemplamos, la interpretación podría ser errónea. Lo que estamos viendo no es una conspiración. No hay nadie en una sala oscura ocultando la verdad. Estamos presenciando el método científico en acción, en su forma más pura. Es una batalla entre una hipótesis audaz y el escepticismo más riguroso. Un equipo presenta una prueba y el resto de la comunidad científica mundial intenta romperla, buscarle fallos y proponer otras explicaciones. La negación de la NASA es, en realidad, una invitación a que todo el mundo participe. Este es un debate fascinante, y quiero saber qué piensas. ¿Crees que la ciencia está siendo demasiado prudente o que es lo correcto? ¿Te dejas llevar por la emoción del descubrimiento o por la cautela del método científico? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan estos misterios tanto como a mí, suscríbete y activa las notificaciones porque vamos a seguir esta historia muy de cerca. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos de dudas? La respuesta de nuevo la tiene el James Webb. Ya se están planeando más observaciones de K218b para dedicarle más tiempo a este mundo. El objetivo es doble. Primero, obtener una señal mucho más clara y fuerte para confirmar con una certeza casi total si el DMS está realmente allí. Segundo, buscar otras moléculas. Una sola molécula es una pista, pero un cóctel de varias moléculas que en conjunto solo se expliquen por la biología sería un caso mucho más sólido. No estamos al final de esta historia. Quizás solo estamos al final del principio. K218b nos ha demostrado que tenemos la tecnología para buscar estas señales a años luz de distancia. Nos ha dado la pista más tentadora hasta la fecha. El camino a seguir es claro. Más datos, más análisis y más debate. Podríamos tardar meses o incluso años en tener una respuesta. Y es posible que al final se encuentre una explicación no biológica para el DMS en K218b. Incluso eso sería un descubrimiento brutal, porque nos enseñaría sobre química planetaria, que ni siquiera imaginábamos. Pero también existe la otra posibilidad, la de que, tras todo el escrutinio, la hipótesis de la vida siga siendo la única explicación. Y ese día nos despertaremos en un universo completamente diferente, uno en el que, por fin, sabremos que no estamos solos.